Bueno, en primer lugar, para aclarar, en Argentina, abortar en caso de un embarazo forzado o riesgoso para la salud o para la vida es un derecho desde 1921. Es falso cuando se afirma que se necesita autorización judicial. De hecho, la Corte, en el fallo FAL, la Corte es la última instancia de interpretar el derecho, aclara tres cuestiones que ponen como falsos sus argumentos. En primer lugar, las prácticas vinculadas al ejercicio de ese derecho a abortar es un aborto legal en tanto que despenalizado, considerando 25 del fallo FAL. Considerando 24, el pedido de autorización judicial, la Corte lo considera violencia institucional, porque es una violación de la confidencialidad y porque al ser una práctica lícita no necesita autorización. Pero además de eso, como la Corte es la última intérprete de la constitucionalidad de nuestras leyes, en los primeros 19 considerandos del fallo analiza y dice que es discriminatorio pensar que el aborto es solo para personas con una restricción en la capacidad, que es lo que está sosteniendo. De hecho, la doctora se refiere en un lenguaje que no es acorde a los derechos humanos de hoy. Pero bueno, lo dejemos ahí porque hoy es un día de celebración. Sí, para que tenga claro el público, nuestra Constitución, yo los invito a que pongan control F y googleen concepción. La Constitución argentina no protege la vida desde la concepción. La protección desde la concepción es en general, con una salvedad, en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es que nosotros podemos tener abortos legales, porque esa cláusula, cuando dice en general, habilita excepciones. Eso ya lo interpretó la Corte Interamericana en el fallo Artavia Murillo y antes de eso la Comisión Interamericana en el fallo Baby Boy. O sea que constitucional la interrupción voluntaria del embarazo dentro del primer trimestre es, constitucional el aborto en caso de embarazos forzados o riesgosos también. Digo porque decirle hacer al derecho lo que el derecho no dice es parte de la estrategia política que quizás se sientan a hacer este fin de semana, como decían, pero bueno. Bueno, escuchó todo el debate y sí. ¿Cuáles son las proyecciones ya para el Senado, que es el paso siguiente, el paso que viene? Y bueno, vamos a esperar. Yo creo que es muy importante lo que pasó hoy, es una media sanción de no cualquier proyecto, como pasó en el 2018, sino del proyecto del gobierno, lo cual nos hace pensar que el reconocimiento de la soberanía sexual y la desincriminación del aborto dentro del primer trimestre forma parte de un proyecto de gobierno. Entonces, creemos que las modificaciones que se hicieron en estos últimos 2 días en el dictamen son producto de un acuerdo que se reflejará en senadores también. Eso es lo que esperamos. Por supuesto que la lucha continúa y sabemos cómo es esto, pero ojalá nuestros senadores estén a la altura de las circunstancias. Yo recién cuando escuchaba pensaba qué feo estar del lado Alperovich de la vida, siendo que el senador Alperovich está de licencia por haber sido denunciado por violación. Qué feo tener que apelar a esos lugares, ¿no? Ya como que transparenta un poco de qué lado estamos cada uno. Bien, y doctora, la palabra de los diputados tucumanos... sí, Marcelo. No, simplemente preguntarle por qué creen ellos que la votación va a ser diferente en senadores con respecto a lo que ocurrió en 2018, porque en diputados se dio igual, más allá de que la brecha es un poquito más holgada, sí, la diferencia entre los que votaron a favor y en contra, pero ¿por qué piensan ellos que esta vez puede haber un cambio, ¿no? Es una pregunta más que tiene que ver con una cuestión política. A ver, por un lado confiamos, estamos esperanzadas en eso, pero también al mismo tiempo, si hacemos una lectura política, es otro panorama el actual, ¿no? Sí. En el 2018 el presidente Macri habilitó el debate, pero a los pocos días salió a decir que no estaba muy a favor, medio que soltó la mano, digamos. Este es un proyecto enviado por el Ejecutivo como parte de una promesa de campaña que está siendo cumplida dentro del primer año. Entonces, pensamos que de verdad es un proyecto de gobierno el reconocimiento de la soberanía sexual, ¿no? La desincriminación del aborto dentro del primer trimestre y la legalización, que es el reconocimiento de la obligación estatal de garantizar ese derecho en la salud.
Después, doctora, con respecto a esto de lo inconstitucional que tanto argumentan aquellos que están a favor de la vida, y muchas veces escuché hablar del Código Civil, ¿no? Del Código, en todo caso, del Código Civil que dispone de la República Argentina, que desde el momento de la concepción ya se entiende que hay una vida. ¿Y cómo lo interpreta usted o cómo lo interpretan aquellas organizaciones que están a favor del aborto? A ver, no es como lo interpreto yo, es como se debe interpretar, ¿no? Porque no es que esto es un partido de Boca y River, entonces River me dice una cosa y Boca otro. Eso ya está interpretado. ¿Cómo debemos interpretarlo? El Código Civil rige los aspectos civiles de la vida de las personas. Y cuando uno lee el artículo 19, Marcelo, que es al que vos te referís, que dice que la vida se protege desde la concepción, o hay persona por nacer, hay que leerlo junto con los dos renglones siguientes, que es el 21, que dice que si no hay un nacimiento con vida, es como que la persona nunca existió. ¿Qué quiere decir eso jurídicamente? Es una personalidad, es una ficción de personalidad que crea el derecho para que esa persona por nacer no quede desprotegida si hay un nacimiento con vida. Pero cuando le pone una condición resolutoria a esa protección, así se llama en el derecho, lo que dice la ley es, si no hay un nacimiento con vida, no hay una persona. Como en un aborto, nunca hay un nacimiento con vida, entonces nunca hay una persona. Doctora, por otra parte, ¿qué opinas? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Mariana Pacífico te saluda. ¿Cómo estás, Soledad? Un gusto. Bueno, como siempre, preguntarte acerca de estas modificaciones también que ha sufrido el proyecto de ley, como por ejemplo el de objeción de conciencia, en donde médicos o instituciones podrían negarse a realizar esta práctica. Lo que dice el artículo 11 no se refiere a la objeción institucional. La objeción institucional es el reconocimiento a la institución de la potestad de eximirse de garantizar prestaciones médicas lícitas invocando razones de conciencia. Lo que dice el proyecto en su redacción que obtuvo dictamen es que cuando un establecimiento privado tenga solo personal objetor y ningún personal no objetor, va a tener que hacerse cargo de la derivación, que eso ya salía de la Ley de los Derechos de los Pacientes, no sale de acá, pero la derivación va a ser a su costo, quiere decir que la va a tener que pagar. Algo que es lógico, ¿no? Eso también sale de nuestra propia Constitución Provincial, del artículo 146. Es decir, no se hace cargo ese sanatorio, esa clínica, pero tendrá que derivar al paciente y hacerse cargo de todos los costos, ¿no? Exactamente. Y quien corre con los gastos de esa derivación es la institución que no ha tomado los recaudos de tener personal dispuesto a garantizar la práctica que es lícita.